Bien, en esta segunda parte, que va a ser un poquito más breve para no extender mucho este video, voy a hacer referencia a lo que fue la independencia de la India. La India es un caso particular, ¿no? Porque tiene juega un rol importante dentro de la geopolítica británica, ciertamente. Entonces la India fue un caso bastante interesante de analizar. Y no solo eso, sino que también pues, tuvo la participación de un líder político trascendental en la historia, ¿no? Y de mayor simbolismo, probablemente como lo fue Mahatma Gandhi, ¿verdad? Quien lideró pues todo un movimiento pacifista en la India y de alguna manera pues pasó a la historia por ello, ¿no? Pasó a la historia. La India recordemos que era pues una colonia británica desde hacía muchos años, ¿verdad? Era una colonia británica, casi un protectorado británico en realidad era la India y a partir de 1942, en plena guerra mundial, a partir de 1942, van a desarrollarse movimientos independentistas muy fuertes en esta región de Asia. Se van a iniciar movimientos. Es importante señalar, eso sí, que los movimientos de independencia de la India habían comenzado desde 1857, desde el siglo antepasado. No obstante, se van a profundizar después de la Segunda Guerra Mundial o en medio de la Segunda Guerra Mundial, en el clima de la Segunda Guerra Mundial, por esa participación que tuvo Reino Unido en esta guerra y en donde de alguna forma se le exige a la India participar de lleno también en este conflicto armado. De alguna manera, esa participación de la India en la Segunda Guerra Mundial fue la principal detonante de estos movimientos separatistas, de estos movimientos de independencia que se van a desarrollar en este país, en la región de la India propiamente. El clímax de la independencia de la India, repito, se va a profundizar con la participación de la India en esta Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, porque habían grupos dentro de la India que estaban conformes, que estaban de acuerdo con que la India participara de lleno defendiendo los intereses británicos, claro está. Pero habían otros grupos menos conservadores, habían otros grupos independentistas que exigían a cambio de dicha participación, pues la independencia de la India. Y esto pues trajo pues mucho conflicto, trajo un tira y encoge realmente en esta nación propiamente. Entonces, el clímax, repito, de la independencia de la India se remonta a la Segunda Guerra Mundial, a la participación que tuvo este país en ese conflicto armado propiamente, ¿no? No obstante, sí es importante señalar que el movimiento de Mahatma Gandhi que inicia a partir de 1942 va a ser trascendental en la independencia de la India y en este proceso de separación de Reino Unido propiamente. El movimiento que va a liderar Mahatma Gandhi es un movimiento de desobediencia civil. Buscaba que la India actuara como una nación independiente, desobediendo cualquier orden que emanara de los británicos propiamente. Eso era lo que planteaba el movimiento de Mahatma Gandhi, pero a su vez era un movimiento pacífico. Sí es importante señalar eso, era un movimiento pacífico de desobediencia civil. Eso era el movimiento de Mahatma Gandhi. No obstante, tuvo un papel importante porque tuvo múltiples seguidores, personas que verdaderamente mantenían una postura afín con la de este líder político y social. Esto lo llevó evidentemente a ser arrestado. Mahatma Gandhi va a ser arrestado como parte de todas estas protestas pacíficas, repito, y esto más bien lo que hace es aumentar o multiplicar aún más los movimientos o las protestas ciudadanas en las calles. Ese arresto de Mahatma Gandhi y de sus seguidores lo que hace, repito, es profundizar aún más ese nivel de protesta ciudadana. Cabe señalar que que no todas las protestas eran pacíficas. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna forma muchos de los seguidores de Mahatma Gandhi, pues de alguna manera apelaron a la manifestación violenta, a incendiar edificios, etcétera, en aras de ser escuchados. Así que no todas las manifestaciones fueron pacíficas, mas sin embargo, por lo menos las que lideró Mahatma Gandhi sí lo fueron, ¿no? Sí lo fueron. Así que ese movimiento de Gandhi sí fue un movimiento pacífico. Sí es importante entenderlo así. Los británicos, pues evidentemente respondían a todas estas protestas ciudadanas con mayor represión, ¿verdad? Con mayor represión social.
con un mayor número de detenciones importantes. Se habla de que en algún momento hubieron más de 100.000 detenidos en la India como parte o producto de esas manifestaciones ciudadanas, de esas protestas sociales propiamente. Mahatma Gandhi se mantuvo en una huelga de hambre por 21 días, ¿no? 21 días, muchachos, se mantuvo en huelga de hambre, demostrando así pues una resistencia verdaderamente sobrehumana, lo que lo hizo verdaderamente pasar a la historia. Eso es lo que hizo que Mahatma Gandhi pasara a la historia, ¿no? Esa resistencia importante a un imperio, esa resistencia al control imperial, eso es lo que hizo que Gandhi y sus seguidores lograran pasar a la historia. La guerra ciertamente había logrado diezmar de forma considerable los recursos económicos, políticos y militares de los británicos, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial propiamente, y eso contribuye a que la India pues de alguna forma logre sacar provecho de esto para presionar aún más por la independencia, a presionar aún más con mayores movimientos sociales, con mayores protestas ciudadanas, ¿no? Con huelgas generalizadas que lo que hacían era paralizar el sistema económico también indio, y esto pues afectando los intereses claramente británicos, ¿no? Así que la estrategia estaba muy bien diseñada. La resistencia de los indios pues fue un acto que realmente logró romper con la voluntad del gobierno británico. A principios de 1946 todos los detenidos políticos prácticamente habían sido ya liberados y los británicos optaron por una medida más negociadora. Ya para 1946 los británicos optaron por una salida más negociadora, en donde la independencia pues era prácticamente la única salida real, ¿no? La única opción real para terminar con este caos político, social y ciudadano que se vivía en la India, pero que repercutía claramente en Reino Unido. Finalmente, y producto de todas estas manifestaciones sociales, producto, repito, también de ese debilitamiento que van a tener los británicos con la guerra mundial, producto también de esas protestas que en vez de disminuir, más bien aumentaban, ¿no? Ese encierro de Mahatma Gandhi lo que hizo fue más bien multiplicar las revueltas populares, las revueltas ciudadanas, ¿no? Ese acto de hidalguía de Gandhi en una huelga de hambre de más de 21 días, todo esto lo que hizo fue de alguna forma alimentar más aún el sentimiento separatista, el sentimiento independentista en la India, ¿no? Y mantenerse firmes, con esa idea propiamente. Finalmente, para agosto de 1946 es que la India finalmente adquiere su independencia de los británicos. Con la independencia de la India se da lo que es la partición de su territorio, la partición del territorio en lo que es la India y Pakistán, que era todo un mismo territorio, ¿no? Muy heterogéneo claramente. Entonces, una vez que se da la independencia de la India, se va a dar la partición también de este territorio en la India y Pakistán, y a partir de ahí inician otra serie de conflictos importantes en la historia, conflictos que se mantienen vigentes incluso hasta hoy entre los indios y los pakistaníes propiamente, que son dos grupos muy heterogéneos en cuanto a su estructura ideológica, religiosa, étnica, etcétera, y además hay una disputa muy fuerte entre estas dos regiones por la zona de Cachemira. La región de Cachemira es una zona de múltiple conflicto. Lo vamos a analizar en otro video que tiene Cachemira, que lo hace tan apetecible para los dos territorios, ¿verdad? Pero que a la postre, pues lo que ha generado es mucha violencia, mucha sangre, ¿no? Entre estas dos regiones, desplazamientos importantes de población, flujos migratorios muy grandes también que se dieron con la separación o la partición de la India y Pakistán, ¿verdad? Estas dos regiones, esto se va a dar, después de la independencia de la India propiamente. Mahatma Gandhi finalmente va a ser asesinado en 1948 por un fanático independentista, ¿no? Al cual culpabilizó a Gandhi de la partición de la India,
aunque este no tenía nada que ver. Bueno, finalmente va a ser asesinado en 1948 Mahatma Gandhi, muere el hombre, pero nace la leyenda, ¿verdad? La leyenda que todavía hoy sigue viva y sigue siendo ejemplo claro de lo que es la resistencia social, sigue siendo ejemplo claro de lo que es la resistencia al poder imperial, ¿no? De lo que es esa lucha entre David y Goliat. Claramente es Mahatma Gandhi el simbolismo, el principal simbolismo de la India. Sigue siéndolo hoy, no solo de la India, sino prácticamente de todo el mundo, ¿no? Sigue siéndolo hoy Mahatma Gandhi, ¿verdad? En 1955 además ya se celebra lo que es la conferencia de Bandung, organizada por los principales líderes independentistas de la India, Pakistán, Sri Lanka, Indonesia, etcétera, en donde se reúnen más de 25 países. Todos juntos buscaban lo que era la independencia, la separación de sus pueblos, de sus territorios a el antiguo yugo imperial propiamente. Esta conferencia de Bandung buscaba evidentemente también que los pueblos comenzaran a salir del subdesarrollo, y para alcanzar para salir de ese subdesarrollo necesariamente era importante la independencia, ¿verdad? La separación, la descolonización. Entonces la conferencia de Bandung va a ser clave también en los procesos de descolonización de África propiamente. Entonces, repito, la India es un caso excepcional, importante, ¿verdad? Es probablemente uno de los más importantes porque es a partir de la es a partir de la independencia de la India que evidentemente se le va a dar el golpe de gracia a un imperio muy grande como era el Imperio Británico, y a partir de ahí, pues, el resto de pueblos van a tomar confianza para ir poco a poco, de manera gradual, paulatina, alcanzando su independencia. Repito, la independencia de Asia y la independencia de África posteriormente no fue un proceso fácil, fue un proceso muy convulso, muy difícil, lleno de sangre. Evidentemente habían grupos rebeldes que morían, ¿no? en este proceso, pero bueno, es parte para lograr alcanzar la independencia. Esto es lo que me parecía importante destacarles de la India. Es probable que en un próximo video yo vaya a profundizar aún más de esto. No obstante, era clave hacer un video independiente únicamente hablando de la India, que es un caso excepcional, ¿no? Y repito, a partir de ahí inician pues nuevos movimientos sociales y nuevos movimientos independentistas, separatistas en el resto de Asia, en el resto, y después en África propiamente, ¿no? Bien, muchachos, es importante, ojalá que hayan visto los dos videos, el de 20-21 minutos, ¿no? Que es muy general, y este que es un poquito más específico de la India, para ir evidentemente asumiendo pues un mayor margen de información en lo que viene siendo también el tema de la antología. Ojalá puedan ir haciendo la lectura de las páginas de la antología poco a poco, de forma gradual, que también vayan trabajando en las actividades, ¿no? Si pueden ver videos, pues, complementarios, lo pueden hacer, sería una maravilla y les ayudaría bastante, ¿no? Les ayudaría un montón. Ojalá que hagan el esfuerzo. Entiendo que ha sido muy difícil todo esto, la carga académica es bastante grande, pero recuerden que igual estoy para servirles, y cualquier consulta, cualquier inquietud, cualquier comentario, por favor me lo hacen llegar al correo electrónico. Incluso les dejo en mi teléfono personal para cualquier consulta a través de la mensajería de WhatsApp. No hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? Incluso se podría habilitar el chat interno de la plataforma de Gmail para hacer cualquier tipo de consulta si fuera necesario. Es importante que vean los dos videos, ¿no? Para ir entendiendo cómo se desarrolló la historia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo se desarrolló esta parte de la historia en las colonias africanas y asiáticas después de la Segunda Guerra Mundial. Y el próximo lunes estaré subiendo un nuevo video. Muchas gracias y que tengan un feliz día.